Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos acá en la hora samaritana. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, Adrián. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente acá en la radio. Y bueno, para hablar de temas que siempre son interesantes para nosotros, ¿no? Sí, y para la audiencia, creo. Sí, como siempre decimos, para aprender un poco. Y sobre todo, siempre también decimos que el católico tiene que saber para poder defender su fe y para poder creer. Porque se cree por don, pero se experimenta y se mantiene esa fe por conocimiento, por experiencia propia también. Entonces, hoy por hoy, que estábamos hablando fuera de hablar en algún programa sobre las diferentes sectas y divisiones de la iglesia, que hoy se ve mucho, pasa eso porque la gente se va por desconocer la doctrina de la iglesia, su fe, su sabiduría y su poder. Sus bases, ¿no es cierto? Es decir, perdemos el rumbo por no indagar, por no investigar nuestra religión, perdemos el rumbo de dónde estamos, o mejor dicho, perdemos la idea de dónde estamos parados. O sea, no conocemos de qué somos, Adrián, no conocemos qué es el catolicismo. No. Y ¿sabés lo que pasa? Que yo veo mucho y lo vemos cada vez más. Y por ejemplo, el jueves en la visita que hicimos a los sanatorios con la pastoral, vimos, generalmente se ve muchos protestantes internados, porque creció mucho esa iglesia, que muchos católicos se fueron buscando cosas sin saber que la iglesia católica tiene todo. Por eso nosotros en la iglesia hicimos con el padre José Luis, a la gente que terminó la confirmación, padres y chicos, una exposición de todas las pastorales que hay en la iglesia, que son 7, para que la gente sepa qué actividades puede seguir haciendo en la iglesia y no desaparecer de la confirmación hasta el próximo sacramento, que es el matrimonio o la unción de los enfermos, ¿entendés? Entonces, sí, sería terrible que el próximo sea la unción de los enfermos. Volver a un contacto con el sacerdote. Entonces se hizo y se les puso cada pastoral que existe en nuestra parroquia, que es la Catedral San José, el patrón San José. Y entonces la gente se interioriza, porque mucha gente por ignorancia se va de la iglesia. Y bueno, te estaba diciendo que en esta última pasada a la pastoral me puso contento porque había muchos católicos internados, pero a su vez triste porque la gran mayoría de los pacientes eran católicos que no concurren a misa y siempre tienen una excusa, un porqué no les sirve, un enojo contra un sacerdote, contra alguien, que no es excusa. Y bueno, y todo esto por ignorancia de los mandamientos, porque el tercer mandamiento es santificar a la fiesta, por ignorancia de la Biblia, desconocimiento de Jesús, del templo. Yo diría, antes que ignorancia, si me permitís, Adrián, falta de interés, porque si hay algo que nos está caracterizando a nosotros los católicos, es nuestra flaqueza espiritual, ¿no? Nuestra falta de interés en conocer qué es ser un católico, de conocer nuestra religión, y obviamente que eso nos lleva a lo que vos decís, que es la ignorancia, ¿no? Si nosotros analizamos, si nosotros, como siempre decimos, leemos el Nuevo Testamento, solamente, aunque sea, vamos a agarrar San Mateo, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, y ya vamos a empezar sí o sí a ser mejores católicos, porque tenemos esa riqueza espiritual y esa riqueza de fe que nos puede dar la palabra santa que está en toda la Biblia. Entonces, si desconocemos eso, si desconocemos como católicos nuestros sacramentos, por ejemplo, que le preguntaban a un católico cuáles son los sacramentos y no saben decirte, entonces qué fácil que es ir a otra iglesia donde nos llaman y nos dicen: acá te vamos a solucionar tu problema de dinero, te vamos a solucionar tu problema de soledad, te vamos a solucionar tu problema de lo que sea, siendo que nosotros, si somos buenos católicos, podemos aplicar las virtudes y superarnos y mejorar. No, y aparte también otra cosa que hacen en otras iglesias es decir: vení, que acá vos no tenés que hacer nada, nosotros te solucionamos todo. O sea que vos solo tenés que venir y alabar. Y eso no es solo lo que Dios pide. Dios no pide
a alabar, rezar, orar, pero también pide compromiso, acción, sacramentos, o sea, confesión, arrepentimiento, o sea, un montón de otras cosas, y participación. Claro. Y bueno, pero eso era un comentario, porque venía como introducción del tema que vamos a hablar hoy, que son los ángeles custodios y los arcángeles, hablando un poco de que el viernes fue el día de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel. También estábamos viendo que la gente lo toma como si los ángeles fuesen un cuento de niños, y como que existen los ángeles custodios solo en los chicos y después desaparece, como un cuento de hadas, digamos. No cree realmente en la existencia de los ángeles, y en la Biblia está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis su existencia. Claro. Jesús habló de los ángeles también, y el Catecismo de la Iglesia lo nombra también, tiene capítulos enteros los ángeles, o sea que por ahí acá en la Argentina vino Víctor Sueiro y habló de los ángeles y todo el mundo leyó, y nos dan cuenta que en la Biblia está, o sea, no descubrió la pólvora. No descubrió nada. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, así somos nosotros, lo cual está bien, digamos, que alguien se interese en eso y escriba, si es alguien popular, con más razón, pero la gente lee y después descarta las cosas, no sigue. Uh-huh. Y bueno, los ángeles existieron desde el comienzo de la creación, lo dice el Génesis, que al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego la criatura humana, que participa en las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Uh-huh. Bueno, eso dice en el concilio de Letrán, pero refiriéndose también al Génesis. En principio Dios creó a los ángeles, y después, bueno, viene toda la historia de los ángeles caídos. ¿Vos querés decir algo? No, quería decir que leyendo la Biblia uno ve innumerables veces que en toda la Biblia se citan a los ángeles. No es una cuestión que nace en el Nuevo Testamento, sino que viene de muy atrás. Hay muchos que escribieron sobre los ángeles, y a ver, como para introducirnos después ya en el segundo bloque, en el segundo estadio de nuestro programa, me gustaría, para que la gente pueda tocar un poquito de tierra y no se sienta tan en el aire cuando hablamos de ángeles, recordar la aparición de un ángel que fue descrito por la hermana Lucía, que no hace mucho falleció, que es la aparición del ángel que te decía fuera de cámara, el ángel de la paz, que es el ángel que se presenta previo a la aparición de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. No se le presenta a la Virgen María de una, sino que previo a eso, el que le allana el camino es un ángel. El ángel Gabriel, vos decías la Virgen María. Claro, cada ángel. Después dicen que es Gabriel, sí. Él se presenta como el mensajero de Dios. Como el mensajero de la paz. Claro, y produce un estado de estupor, así un estado pero de mucha paz y tranquilidad, pero los deja a los niños, pastores de esa época, muy conmovidos. Obviamente estaba allanando el camino para la llegada de la presentación de la Virgen María. O sea que también en esta época tenemos apariciones, y nosotros como católicos no recurrimos a esas señales que nos da Dios o nos da la Virgen María para que nos despertemos de nuestro letargo, de nuestro sueño, y empecemos a tomar la religión en serio. Ahí tenemos una aparición palpable. No dice uno, dicen 3 pastorcitos, y después obviamente también hay más apariciones. Claro, por eso te digo, sí. Lo que quiero poner es un piso para que la gente, que hoy necesitamos ver para creer, ¿no? Bueno, un piso para que podamos entender y creer más la existencia de los ángeles. Hoy que está en internet, pongan en internet nomás, si no quieren buscar en la Biblia, las veces que aparece ángel en la Biblia, y es innumerable. O sea, tenemos que aprender mucho de los ángeles, tanto de los buenos como de los malos, que lo que no hay que hacer, porque sabemos que el demonio Lucifer era un ángel de Dios creado. Porque uno dice, ¿cómo Dios va a crear al diablo? No, Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel que era hermoso y que tenía su nombre lo dice.
Lucifer significa luz bella. Claro. No solamente significa luz bella, sino que era el ángel más cercano a Dios. Y quiso tomar el lugar de Dios, quiso ser Dios, quiso combatir su lago, claro, por de una manera, y bueno, Dios lo desterró. Y él no quiso arrepentirse, no quiso aceptar su error y saber que Dios es el creador. Había una razón que se habla mucho, es de que al saber Lucifer y obviamente Jesús haber expresado sus planes, porque Jesús es omnímodo, omnipresente y omnisciente, o sea, Dios sabe qué es lo que va a hacer de acá a 200.000 años, a toda la qué es lo que va a pasar, y sabe, o puede cambiar si se quiere el curso de la historia. Ya sabía que iba a venir la Virgen María, sí. Y sabía qué posición iba a tener en la iglesia, sabía de que un pedacito de Dios se iba a transformar en Jesús y sabía qué posición iba a tener Jesús. Y eso es lo que aparentemente molestó, desata la guerra, porque Lucifer era en el cielo, ¿no? Que está en el Apocalipsis, no es invento mío. Entonces, por celos, dice, ¿quién como yo?, dice Lucifer, cuando se revela ante Dios Padre, y sale San Miguel Arcángel diciendo, ¿quién como Dios?, ¿no? Reivindicando la primacía de Dios. Y empieza la gran batalla, ¿no es cierto? Obviamente, esa batalla épica, espiritual, que se da en el cielo. Obviamente sabemos que quién fue el que perdió y quién va a perder a lo largo de toda la historia. ¿En qué termina Lucifer, no? Claro, y bueno, la verdad que es interesante, pero bueno, seguimos, de última hacemos menos música y más, claro, menos corte. Por ejemplo, es interesante eso, y dicen que también algunos videntes, que aprobado por la iglesia, hablando que, por ejemplo, Catalina de América, que los ángeles caídos hace que Dios crea el mundo para reemplazar a los ángeles caídos, para que crea al hombre, ¿sí?, a su imagen y semejanza, pero que los ángeles en cierta manera tienen no una envidia hacia los hombres, pero ellos, por ejemplo, están siempre obediente a Dios, subordinado a Dios y alabando siempre a Dios, pero ellos como que no le pueden dar esa alegría que nosotros le podemos dar a Dios con... No, los ángeles. Los ángeles, sí. Claro, o sea, ellos no... Los ángeles fueron creados por Dios para adorar a Dios, ¿no? Y se mueren, en el buen sentido, en esa adoración, en la pasión de los ángeles. Bueno, digamos, es vivir para Dios. Ojalá podamos nosotros ser como ellos. Pero fueron creados con un propósito por Dios. El hombre fue creado con libertad, Adrián. Claro. Fue creado distinto al ángel. El ángel no tiene libertad. El ángel es un ser espiritual con un fin, que es la alabanza a Dios. En las revelaciones, en muchas revelaciones que vos mencionaste, pero en muchas revelaciones aparece esto, ¿no? Esa forma de... Sí, y por ejemplo, también decía... volviendo un poco a la Biblia, bueno, nosotros sabemos que también a Abraham le aparecieron estos 3 ángeles que le hablan de la concepción de Isaac y que Sara le hace preparar la comida para ellos, el cordero. Después también a Elías le aparece el ángel que le da de comer el pan cuando estaba por morir en el desierto. O sea, siempre aparecen auxiliando. También a Jesús le auxiliaron muchos los ángeles en toda su pasión. Y bueno, y Jesús le dice a Bartolomé cuando lo llama, cuando él se asombra, porque dice, antes de que cuando estabas en la higuera, antes que te llame Felipe, te vi. Entonces él dice, tú eres verdaderamente el Mesías. Dice, por verte en la higuera vas a ver el cielo abierto y bajar y subir ángeles del cielo hacia el Hijo del Hombre. Y después también cuando Pilato lo interroga, él dice, si tú crees que mi padre no podría mandar una legión de ángeles para que me ayude y me saque esta circunstancia, te está permitido hacer, por eso lo haces, con esa intención. O sea que Jesús también habló de ángeles, el ángel Gabriel. Tenemos los ángeles que le aparecieron a los pastorcitos en la anunciación del nacimiento de Jesús. O sea, es algo que existe, no es cuento de hadas. No, exactamente. Vamos a un temita de música y después seguimos entonces.
No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso. Bueno, continuando con el tema tan lindo de los ángeles, hay mucho para decir, Adrián, hay mucho para comentar. Sí, porque hay toda una angiología, como vos dijiste. Claro, se estudia en seminarios, se estudia angiología también, obviamente. Y son muchas las funciones que cumplen los ángeles. Lo que decíamos hoy era el fin por el cual fueron creados los ángeles. Ahora, Dios también le da muchas funciones a los ángeles. Entre esas funciones también les asigna una naturaleza corpórea para ayudar a la salvación de los hombres. Santo Tomás escribe mucho de los ángeles y es muy interesante lo que dice. Y San Agustín también. San Agustín también, indudablemente. Dice Santo Tomás que la relación de los ángeles respecto a los cuerpos está regulada por la intención pedagógica de Dios con los hombres. Es decir, ahí lo vemos como que está utilizando a los ángeles de Dios para enseñar a los hombres. Así lo explica el angélico doctor, ¿no es cierto?, en las Escrituras. Dice Santo Tomás, en la Escritura los seres inteligibles son descritos con figuras sensibles. Fíjate qué profundo que es. Tal presentación no tiene por fin probar que los seres inteligibles son sensibles, pero por medio de las figuras de los seres sensibles, las propiedades de los seres inteligibles pueden ser comprendidas por una cierta semejanza. Santo Tomás habla así, es difícil entenderlo, pero es un ida y vuelta a palabras. Era uno de los doctores de la Iglesia, junto a San Ambrosio, Santo Tomás y San Agustín, ¿no? Entonces, pasando en limpio, los ángeles suelen ser mensajeros de Dios, muchas veces se hacen corpóreos, y muchas otras veces, como en el caso de Fátima, no llegan a corporizarse, pero sí muestran su naturaleza espiritual, porque Lucía en su libro describe al ángel, cuando lo ve, le dice que es muy brillante, más brillante que el sol, dice, más blancura que el sol. Imagínate la luz que puede irradiar, pero a la vez era transparente. Claro, que no enceguece. Claro, podían verlo, no enseguecía, pero a la vez podían ver el cielo detrás del ángel. Fíjate vos que solo en una cuestión muy de Dios, una cuestión divina, puede darse una cosa así. Nosotros no somos capaces de fabricar un objeto transparente y que brille más que el sol, o que brille de una manera impresionante. Suelen ser mensajeros de Dios. Esta es la función que hablamos nosotros. Y esto parece ser, dice Santo Tomás, una de las funciones principales, ¿no?, como lo indica el propio nombre de ángel. ¿Quién trató sobre el tema de la angelología de los ángeles? En el Cuarto Concilio Lateranense definió como dogma la creación de estos espíritus puros, y a ellos nos referimos al proclamar el símbolo de la fe cuando mencionamos las realidades invisibles. Bueno, también obviamente que figuran o aparecen en forma incorpórea cuando nosotros decimos o rezamos al ángel de la guarda, ¿no? Sí, bueno, el ángel de la guarda, por ejemplo, que también uno siempre piensa que hay que enseñar a los chicos para que estén tranquilos, para que no tengan miedo, realmente existe. Y claro, cada uno tiene un ángel de la guarda que lo va a acompañar hasta el juicio final. En el juicio final, sobre todo en las visiones de Santa Brígida, siempre estaba el ángel de la guarda de uno defendiendo con el libro de la vida, y el ángel malo o el diablo tratando de llevarse para esa alma. Ante el juicio los dos tenían que defender. Entonces ahí va a depender mucho de nuestros ángeles de la guarda, cuánto le recurrimos a ellos, cuánto le ofrecimos en las misas. Cuando uno ofrece, los ofrecimientos son... Que es donde más importancia tiene el ángel de la guarda, en la misa, ¿no? Porque son el que lleva los ofrecimientos, las ofrendas. Nuestras intenciones, claro. Eso está en la película, en el dibujo, en la película El Gran Milagro, para que lo vean, que lo recomendamos. Santa Catalina de Siena, de Rivas. Actual. Ya te voy a decir el nombre. Colombiana, creo. ¿Y Santa Catalina de Rivas? No, actual. Vive. Que describe, si se busca en YouTube, describe la Santa Misa y describe de una manera hermosa. No está aprobado por la Iglesia, pero tampoco está contradecido, porque no afecta ningún dogma ni ninguna enseñanza doctrinal de la Iglesia. Y ella describe de una manera hermosa lo que, según esta mujer,
creo que es de apellido Rivas también, termina coincidiendo con muchas otras descripciones. Decía que en la misa ella vio, o le permitió ver Dios, cómo había ángeles que llevaban presurosamente hasta el altar entre las manos algo que era luminoso y que iban llenos de felicidad. Y veía otros ángeles que iban tristes y que eran los que iban por último, porque no tenían nada que ofrecerle a Dios. Claro. Y me pareció precioso porque no es una simbología. En la misa ocurre cosas que nosotros en el mundo espiritual no podemos describir, no podemos llegar a entender. Pero bueno, vemos también que en la misa también están muy presentes de manera muy activa nuestros ángeles de la guarda, como bien vos decís. Hay que pedirle, hay que exigirle al ángel, hay que exigirle al ángel de la guarda que nos cuide, que nos proteja, que proteja a los seres queridos nuestros a través de los ángeles que tienen cada uno de nosotros, y agradecerle y pedirle intenciones, sí, que lleve a Dios, porque Dios necesita esas intenciones. Sí, nuestras. Ya lo dijimos también en otro programa, que San Juan Pablo II le pedía mucho a su ángel de la guarda para que interceda cuando él tenía reuniones importantes, sobre todo con el ángel de la guarda de la otra persona que él iba a charlar, ¿sí? Para llegar a algún acuerdo en paz y esas cosas. Uh-huh. Y bueno, y hay mucha gente que tuvo mucho contacto. Y como vos decías, por ejemplo, de su característica, su naturaleza espiritual y no física, más allá que se los representa con espadas. Claro, nuestro modo de ver, ¿no es cierto? Claro, de que humanamente lo podamos entender. Claro. Pero bueno, San Miguel en su aparición que hizo también en Europa, en la gruta, dejó marcadas sobre la piedra que se apoyó sus huellas. Sí. ¿Sabe cuántos son? Así, los piecitos, de chiquitito. O sea, calza 25. O sea, las marcas de los pies son chiquititos. Bueno, nosotros, no vale para lo que voy a decir, no vale el dicho, pero puede resultar gracioso. No hay enemigo chico. Claro. Pueden ser chicos, pero de una grandeza inmensa y una fortaleza. No tiene nada que ver, es pero el ángel, San Miguel es arcángel. Sí, pues eso te iba a decir, se clasifican en... Porque están los querubines, porque son físicamente más chiquitos. Hay tres jerarquías angélicas, están los tronos, querubines y serafines, que también lo nombra en el arca de la alianza que hace crear Dios a Moisés. Están los serafines y los querubines teniendo el arca. Están después las potestades, virtudes y dominaciones, y los ángeles, arcángeles y principados. Cada uno tiene su función, por ejemplo, y son distintos. Por ejemplo, los arcángeles lo menciona, ya habíamos dicho, arcángel San Miguel, San Rafael y San Gabriel, Agustín, Miguel y Rafael son los más importantes. Después son 6, digamos. Te falta Uriel, y bueno, ahora vamos a buscarlo. No, son 5. Después, pero por ejemplo, cada uno son el arcángel Miguel es el defensor de Dios, como vos dijiste. Y el jefe de los ejércitos celestiales, claro, siempre se lo conoce. Y es el que vence en el Apocalipsis al demonio. Hoy es el arcángel más importante para nosotros. Claro, el ángel Gabriel es el ángel anunciador, ¿sí? Exactamente. Que se le presenta a la Virgen María. Claro. Y después están el ángel de Yahvé, dice del Señor, que son los que anuncian buenas noticias. Lo hace como el que, por ejemplo, el de retorno a Egipto, como sí. La huida a Nazaret también. Bueno, a Uriel lo vemos poco en la Biblia, sí. Pero hay que ver qué función tiene, ¿no? Sí, pero por eso ahí nos meteríamos ya en una... Sí, no conozco, aparte en un programa enorme, ¿viste? La idea también es saber que existen, las funciones que cumplen. Después están los serafines, que significa amor ardiente, ¿sí? Arde en amor a Dios. Aparecen en Isaías, en el capítulo 6, tienen ala, proclaman la gloria de Dios, 3 veces santo. Después... A ver, aclara un poquito qué quiere decir eso. Y también está reforzado por muchas visiones y por muchos escritos de los santos padres. Este tipo de ángeles son aquellos ángeles que están alrededor del trono de Dios exclusivamente para adorar constantemente a Dios, ¿sí? Para alabar constantemente a Dios.
Claro, sí, ahí en el Apocalipsis habla ángeles. mucho que Sí. están... Después los querubines... En el Apocalipsis aparece que están alrededor del trono de Dios. Sí. Los querubines, que son los que están llenos de conocimiento de la gloria de Dios y no las comunican. Por ejemplo, aparece en el Génesis, en el profeta Ezequiel. Después las potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones. Son diversos nombres que emplea la Biblia para hablar del mundo angélico. El apóstol Pedro dice que Jesucristo subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, habiéndose sido sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Son como pueblos completos, se lo llama, de ángeles. Uh-huh. San Pablo a los Colosenses dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Uh-huh. Y que en su muerte en la cruz despojó a los principados y potestades también, que pueden ser refiriéndose a los ángeles malos. Exactamente. Después, en Colosenses también habla de los tronos como parte de la creación, junto a las dominaciones, principados y potestades como distintas categorías de ángeles. Y las virtudes comunican la fuerza y el poder de Jesús resucitado y Dios Padre. Uh-huh. Las potestades reprimen a los demonios y los principados organizan los mensajes de ángeles y arcángeles hacia nosotros. Los ángeles comunican la fuerza y el poder cotidiano para actuar según los planes de Dios y no los susurran en nuestro corazón. Y los arcángeles nos son enviados para misiones más grandes, como ya habíamos hablado, Miguel, Gabriel y Rafael. Por eso hay que tenerlos en cuenta, hay que interiorizarse sobre ellos, hay que saber que existen y que son grandes intercesores también. Y bueno, creo que también eso también nos va a derivar en un programa sobre qué creen de los ángeles las otras sectas, digamos, o iglesias. Pseudo religiones. Sí, no quise decir que estamos bravos, pero no importa, corre por mi cuenta. Te voy a leer una cosita muy linda que dice en CatholicNet que te va a completar lo que vos decís. Algunos ángeles pecaron y se convirtieron en demonios, ya lo dijimos. Afortunadamente para nosotros el pecado primero de los hombres fue atenuado por la debilidad de una naturaleza inferior a los ángeles y no tuvo aquel carácter de irreparabilidad del pecado angélico. Fíjate qué importante que es. Te lo resumo. Los ángeles rebeldes que se transforman en demonios después pecan y el pecado de ellos es irreparable por su propia naturaleza. Ellos son de naturaleza divina. En cambio, el hombre peca y nosotros, si bien somos creados por Dios, participamos de esa naturaleza, nosotros no tenemos la naturaleza de los ángeles, ¿no? Y entonces nuestro pecado, por ende, puede ser reparable. Por eso Dios permite que nosotros reparemos ese pecado original. No solo el original, sino que Dios en su misericordia nos vive perdonando los errores y los horrores que tenemos. A los ángeles no se los perdona, a los humanos sí. Y eso es una gracia que nos da Dios. Debemos aprovechar. Fíjate lo que dice acá CatholicNet. El hombre por sus propias fuerzas no puede conocer la existencia de los ángeles, ni igualarse o parangonarse con ellos. Los ángeles pueden penetrar en las conciencias humanas y podrían arrastrarlas a un dominio sobrehumano. No es esto lo que Dios espera de ellos, ni lo que hacen ellos por nosotros. Fíjate que nosotros, Adrián, estamos en un escalón más abajo que los ángeles. Uh-huh. ¿No? Y sin embargo tenemos la suerte de que los ángeles puedan visitarnos a lo largo de nuestra historia, en las apariciones, Fátima, Garabandal, etcétera, Medjugorje, en todas aparecieron ángeles previamente, y nosotros tenemos un escaloncito más abajo, un lugar más abajo, pero tenemos esa gracia de que nos manda Jesús y nos pone al lado nuestro, pegadito para cada uno de nosotros, un ángel. Yo digo, Adrián, qué lástima que nosotros de chiquitos a nuestros chiquitos le enseñamos a rezar el famoso ángel de la guarda y cómo se pierde después con el tiempo, ¿no? De grande tenemos que seguir rezando el ángel de la guarda nosotros. Debemos rezar. Se me venía a la mente y no me puedo acordar en qué pasaje era que Dios le decía, creo que a Moisés, ve adelante que yo enviaré mi ángel de la guarda por delante de ti para que te abra los caminos. Puede ser, sí. O algún profeta, digamos, siempre que mandaré a mi ángel para que te vaya abriendo los caminos. Bueno, cuando también puede ser Abraham, cuando lo manda
a las tierras de, creo que Canaán, si no me equivoco, las tierras prometidas, también le promete eso. Sí, y también en algunos escritos hablan como que Melquisedec era de una naturaleza angélica, pues no aparece mucho en la Biblia, pero es un personaje misterioso que hace el primer sacrificio de la bendición del pan y del vino, y le hace al mismo Abraham, y le da la mitad de Abraham le da la mitad de sus posesiones, y aparece una o dos veces en la Biblia, pero fue como el preparador de los caminos de Abraham y por ende de Jesús, porque todo se sucede hasta San Juan Bautista, que fue el último preparador de camino. Y también dicen que los ángeles cuidaron también a Juan el Bautista en el desierto mientras vivió casi toda su vida en el desierto, aislado. Bueno, vamos porque sí, se hace largo, y un último bloquecito después. Vamos a un temita musical, Fernando. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, este hermoso tema de los ángeles, que es un tema que tenemos que aceptarlo por fe, porque es la única manera, porque son seres espirituales, esencialmente espirituales. Tenemos que utilizarlo como un medio hermoso para llegar a Dios, en el buen sentido de utilizarlo. El Beato Juan XXIII, estamos hablando del Papa, que era el Papa Juan XXIII, gustaba, dice, recitar al final del rezo del Ángelus esta pequeña oración: Ángel de Dios, que eres mi protector, a mí que te he sido confiado por la piedad de Dios, ilumíname, protégeme, guíame y condúceme. Fíjate que acá tenemos un hermoso ejemplo de un gran Papa como fue Juan XXIII, que se dirige a los ángeles para que lo ilumine, lo proteja, lo guía y lo conduzca. Yo creo que esta es la función esencial de nuestros ángeles protectores, ¿no? Llevarnos también a la salvación. Pero es nuestro camino derechito a la salvación, indudablemente. No es solamente un cuento, o no es solamente una idea que se le ocurrió a alguien, sino que es una verdad que tenemos que atraparla con el espíritu, ¿no? Recen, yo siempre les voy a decir lo que yo siento: recen al ángel de la guarda, pídanle protección, y es impresionante cómo prepara al alma nuestra para resistir todos los embates que pueda tener la vida. Pidan fe, protección, guía y que nos conduzca a la salvación. Pidan iluminación. Es el primer eslabón que nos pone Jesús antes de recurrir a los santos, antes de recurrir al mismo Jesús y a la Virgen María. O sea, el tema de los ángeles es algo que nosotros como cristianos, como católicos, no podemos desconocer, no podemos renegar. Creemos en Dios, tenemos que creer en el diablo. Creemos en el hombre, tenemos que creer en los ángeles. Sí. Entonces, decía, a ver, hay una cosita que decía Juan María Vianney en sus discursos, que lo iba a ver muchísima gente. Una cosa importante, lo dice él, no lo digo yo. Muchas veces en su designio misterioso en el designio misterioso de Dios, suele poner, decía Juan María Vianney, al lado de las personas
un ángel que no es un ángel de luz. Suele poner un ángel malo. No es que suele poner, permite. Y uno dice, ¿por qué? Y el mismo Juan María Vianney, o el santo cura de Ars, decía, no lo pone por descuido, sino Dios sabe lo que hace y pone para probar a la gente, para probar a las distintas personas qué tanto amor o qué tanto podemos llegar o resistir la fuerza del diablo y llegar a Dios. Pero es así. El oro se prueba a fuego. Dios, a ver, sobre esto decía Juan María Vianney, Dios no nos abandona, porque sabe que permitió una presencia que puede ser nociva para nosotros. Pero nosotros, en el amor que tenemos de Dios, en el amor que tenemos a Dios, si perseveramos, salimos adelante. Obviamente Dios no nos va a hacer perder el alma por eso, no nos va a hacer perder, pero muchas veces permite. Y ¿sabes qué, Adrián? Yo creo que es así. La verdad que creo que es así. Eso no quiere decir que nos saque el ángel que nos dio, el ángel de bondad o el ángel de Dios que nos ilumina, ¿no? Sino que por un momento o por un tiempo nos pone a prueba Dios, a ver qué tanto somos capaces de resistir o qué tan fuertes somos para responderle a Dios. ¿Sabes qué me anima mucho esto, que sea así? Me anima porque si yo fuese el caso, que muchas veces me mando macana, porque yo soy tan permeable y tan perfectible como cualquiera, me resulta un aliciente pensar que yo por ahí podría tener un ratito de mi vida un ángel que me está ordenando que haga lo contrario a Dios. Y me gusta saber que puedo superar eso y que puedo superarme a mí mismo y mantenerme o encarrilarme en el camino de Dios. O sea que no es nada desquiciado lo que decía el santo cura de Ars. No, es tu puerta a la santidad. Excepcional. Pero es la puerta, ahí vos le diste en el clavo, es la puerta de la santidad, es la puerta que si Dios pone a personas determinadas. Claro, si vos querés santo tenés que pasar por algunas pruebas de tentación, como pasó Jesús en el desierto. Nuestro santo cabecera, ¿no? Padre Pío. Padre Pío le retaba mucho a su ángel de la guarda, porque muchas veces lo descuidaba, permitiendo que entren a su habitación a torturarlo espiritualmente a los ángeles inmundos, a los ángeles del infierno. Sí, y los retaba a los ángeles. Claro, pero el ángel sabía que él iba a vencer esa tentación. Ahí soy capaz de ver una prueba de Dios. Obviamente yo no soy Padre Pío ni nadie, pero Dios sabía que él iba a vencer eso, pero lo revolcó a los demonios, no me cabe duda. Bueno, perfecto. Bueno, pero para ir cerrando, te iba a decir, Sergio, hay que tener mucho cuidado también con este tema de los ángeles, de ir bien. En este momento no tienes conexión a internet. Siempre hay algún problemita pero parte de la tecnología. Tenemos que tener mucho cuidado, como decía, con respecto a los ángeles, no buscar por cualquier libro ni cualquier escrito, porque ahora está la nueva era que desvirtúa la angelología. Sí, estaba mirando recién en un portal angelología astrológica. Claro, entonces, es que cualquier cosa. Claro, empiezan a tirar cartas de los ángeles, hay medios que hablan de los ángeles, que se comunican con ángeles, y nadie se comunica con ángeles si no es por orden de Dios, no es yo hago un curso y me voy a empezar a comunicar con los ángeles, o sea casi siempre eso son cosas del demonio y no se comunican con ángeles sino con otros espíritus que engañan. Entonces hay que tener mucho cuidado tampoco de no abusar de de ángeles de la suerte. Podría darse, pero serían casos excepcionalísimos y que la iglesia va a tener mucho cuidado en ver. No, y que Dios o el ángel va a venir a buscar a la persona y no la persona ir a buscar un ángel. O sea, nadie que quiere por motus propio puede encontrar un ángel. No, por favor, en absoluto. O sea que es una decisión por eso hay santos, muchísimos santos con una vida perfecta y por ahí no tuvieron ninguna visión en su vida porque Dios lo decidió así. Hay gente que por decisión de Dios la tiene, o sea que ni por más santo que vos seas
por motus propio vas a poder hacer algo que Dios no te haya dado, ¿entendés? O sea que esa gente que dice que se comunica con los ángeles o que esto, hay que tener mucho gente cuidado. Que dice que se comunica con Dios fuera de los católicos, no fuera de la iglesia. Cosa que hay que agarrar con pinza. No, hay que porque tener mucho el camino cuidado. del cielo, el camino al infierno está regado de buenas intenciones. Y es ancho. Es muy ancho. El camino al cielo es finito, pero uno sabe dónde pisar. Por eso cualquier... Jesús no nos pone un camino intrincado. No, por eso siempre decimos lo mismo. Cualquier duda, recurran a su párroco, amigo, cercano, que va a estar gustoso de siempre que el tiempo lo disponga, por supuesto, porque uno es muy también duro con los sacerdotes de que no tienen tiempo y realmente no tienen tiempo. Entonces, leamos. Claro, instruyámonos, claro, y ante la duda recurrimos a pero siempre a la Biblia o al Catecismo de la Iglesia o a catholic.net, páginas así, píldoras de fe, oficiales. así prensa. Hay muchas páginas muy lindas que sin ser oficiales uno ve la esencia católica. Bueno, y ahí uno ve que no contradice nuestra fe y obviamente puede recurrir a esas páginas. O nos escriben a la página de Facebook, La Hora Samaritana, y nosotros nos encargamos de quitar las dudas que se puedan. Sí, dentro de lo que podamos. Somos laicos nosotros. Somos sacerdotes, pero vamos a hacer lo que pueda. Y si no podemos, le vamos a recomendar un buen sacerdote para que la gente tenga más fundamento para ver su problema, para ver su falta de fe, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, caminos, Dios nos pone caminos buenos para llegar a Él, nos pone de sobra. Y los ángeles. Y los ángeles es uno de los caminos, es uno de los medios. Bueno, Sergio, se nos fue el programa. Volando. Así que bueno, dejamos muchos saludos para todos, que tengan buen domingo, buena semana y nos encontramos el domingo que viene. Hasta el domingo. Hasta luego, que el ángel de la guarda los acompañe. Se me olvidó de ti, mas tú, oh madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Ave María. Debí arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame